que todos estén presentes de mis grupos de la UPLA. De esa manera, poder compartir estos conocimientos. Posteriormente, el siguiente domingo, vamos a tener 2 grupos más, los cuales también van a presentar sus temas. Listo, le doy pase entonces, doctora Ingrid, y a todo su grupo. Muy buenos días, los escuchamos. Ya, doctor. Doctor, buenos días y compañeros presentes. En esta ocasión vamos a hablar lo que es un poco de la enfermedad de Lyme. Siguiente, por favor. El contenido, más que nada, se va a relacionar con lo que es la introducción a la epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, para entrar en contexto y dentro de la introducción, la enfermedad de Lyme, más conocido como ELL, o borreliosis de Lyme, va a ser más que nada una infección multisistémica, ¿no? Que va a estar causada por la Borrelia burgdorferi, que va a ser causada por espiroquetas del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato. Más que nada va a ser transmitida por lo que es la picadura de garrapatas del género Ixodes. Tras lo que va a ser la inoculación de esta bacteria, se va a diseminar desde la piel hacia diversos órganos, lo que va a generar, manifestaciones que van a progresar durante el ciclo, ¿no? Desde una fase tanto localizada, inicial, hasta lo que son compromisos neurológicos, cardíacos, incluso articulares, si no se trata oportunamente. El crecimiento más que nada se va a asociar a factores ambientales, ¿no? En este caso, como cambios climáticos, las alteraciones en el uso del suelo y la interacción con reservorios animales, que tanto van a influir en su transmisión, ¿no? En cuestión al diagnóstico, se va a establecer criterios clínicos, adicionalmente de laboratorios también, para lo que es su identificación. En algunos casos poco frecuentes van a persistir, ¿no? Síntomas tras el tratamiento adecuado, ¿no? Como se podría decir, un síndrome post-Lyme. El manejo más que nada también se va a basar en el uso de antibióticos como doxiciclina o cefalosporina, especialmente eficaces en etapas tempranas. Pero ya en el transcurso de la presentación, cada parte vamos a estar explicándolo mejor. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a tratar un poco sobre la epidemiología. Como ya mencionó mi compañera, va a ser causada por una espiroqueta del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato. Es transmitida exclusivamente por las garrapatas de patas negras del género Ixodes, pero va a variar de acuerdo a la ubicación, como en América, en Europa y en Asia. En América del Norte, en la parte noreste y el medio oeste, vamos a tener el patógeno Borrelia burgdorferi y la Borrelia mayoni, pero mayormente su vector va a ser el Ixodes scapularis o las garrapatas de patas negras. En América del Norte, en la parte del oeste, vamos a tener también al patógeno que es Borrelia burgdorferi, pero su vector va a ser diferente, que es el Ixodes pacificus. Por otro lado, en Europa y en Asia vamos a tener que el patógeno es la Borrelia afzeli y Borrelia garini, con el vector Ixodes ricinus y Ixodes persulcatus. Mayormente se va a presentar esta enfermedad en menores de 15 años y adultos mayores de 45. ¿Por qué? Porque, como ya mencionó mi compañera, van a estar más expuestos a lugares más abiertos en los niños, como jugando en los patios o en cercanía con vectores como son las ratas, así. Ahora continuando con lo que es la fisiopatología, vamos a ver lo que es el ciclo de vida de la bacteria Borrelia burgdorferi, la cual va a causar la enfermedad de Lyme. En este caso vamos a ver que las garrapatas van a adquirir esta bacteria cuando se alimentan de un huésped inicial y luego van a transmitir la enfermedad a los humanos, ¿no? En primer lugar vamos a ver que las hembras adultas van a dejar al huésped para poner los huevos. En segundo lugar, estos huevos van a eclosionar en larvas de 6 patas y estas larvas se van a adherir y se van a alimentar de los primeros huéspedes, que pueden ser mamíferos pequeños como son los roedores, ¿no? Y van a adquirir lo que es la Borrelia burgdorferi.
En cuarto lugar, vamos a ver que las larvas van a mudar a ninfas y después de dejar el primer huésped. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver que las ninfas se van a adherir y se van a alimentar del segundo huésped y van a adquirir lo que es la borrelia, ¿no? En este caso, las ninfas van a mudar a adultos después de dejar el segundo huésped. En séptimo lugar, vamos a ver que los adultos se van a adherir al tercer huésped, como lo que es el venado, para alimentarse y aparearse. En octavo lugar, vamos a ver que aquí tenemos una flechita que se va a ramificar desde el paso 4, la cual nos va a indicar que las ninfas infectadas se van a alimentar de humanos, transmitiendo lo que es la borrelia. Y en último lugar, vamos a ver que los adultos infectados se van a alimentar de perros y en ocasiones de humanos, ¿no? Transmitiendo así lo que es la enfermedad de Lyme. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tocar lo que son las manifestaciones clínicas. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener 3 etapas. Lo que va a estar la enfermedad localizada temprana, que va a ser de 1 o pocos días a 1 mes después de la picadura de la garrapata. Lo que es la enfermedad diseminada temprana, que va a ser de semanas o varios meses después de la picadura. Y lo que va a ser la enfermedad tardía, que van a ser de meses o años después de la infección inicial. En las características clínicas de cada etapa se pueden superponerse y algunos pacientes que no son tratados pueden presentar lo que son etapas posteriores sin antecedentes de síntomas previos. Vamos a ver ahora lo que es la enfermedad localizada en la etapa temprana. Como principal presentación clínica va a ser lo que es el eritema migratorio o el eritema migrans, que se va a presentar en aproximadamente el 80% de los pacientes, lo cual la lesión suele ser una mancha única, eritematosa, indolora, redonda u ovalada, que se va a expandir lentamente a lo largo de días o semanas. La mayoría de estos casos que presentan eritema migrans en Estados Unidos son uniformemente eritematosos, aunque pueden presentarse aclaramiento central. O se puede mencionar que puede ser una lesión en diana, ¿no? Los pacientes en fase localizada inicial también pueden presentar síntomas inespecíficos. Pueden presentar fatiga, dolor de cabeza, mialgia y artralgia. Y las lesiones de eritema multiformes aisladas pueden confundirse con otras afecciones. Puede ser confundida como una reacción de hipersensibilidad a la picadura de garrapata, lo que es la enfermedad de erupción asociada a garrapatas del sur, o lo que es el eczema numular. Pásalo, por favor. Dentro de lo que es la enfermedad diseminada temprana, acá vamos a ver que se va a reflejar la propagación del sistema de la borrelia, durante lo cual puede verse afectados varios sistemas orgánicos. Dentro de ellos vamos a tener lo que son las manifestaciones cutáneas, que se va a presentar durante la diseminación, que puede parecerse múltiples lesiones del eritema migratorio, y estas no son causadas por las picaduras de garrapatas individuales, ¿no? Dentro de las manifestaciones neurológicas se pueden presentar de un 5 al 15% de los pacientes y los más comunes son lo que son la meningitis linfocítica séptica y lo que es la parálisis del nervio facial. Esta va a estar asociada con un dolor radicular en uno de los varios dermatomas o déficits sensitivos y motores. Dentro de lo que son las manifestaciones cardíacas, el hallazgo más común va a ser la carditis de Lyme en el momento aureoculoventricular en el grado de bloqueo del auréculo. Puede fluctuar rápidamente en intervalo de la PR va a ser mayor o igual a 300 milisegundos, que indica un alto riesgo de la progresión del bloqueo, y la mioperdicarditis de Lyme en la presentación menos común. Pásalo, por favor. Y dentro de lo que es la enfermedad tardía de Lyme, la artritis es una o de las varias articulaciones grandes. Vamos a tener, por ejemplo, la rodilla, que va a ser la articulación más afectada. Es como les mencioné, la manifestación en común de la enfermedad en fase avanzada. Se va a caracterizar por una inflamación y calor repentinos en la articulación y no suelen ser especialmente dolorosos.
Y dentro de ellos vamos a tener síntomas inespecíficos persistentes, ¿no? Lo cual va a ser el término del síndrome de Lyme posterior al tratamiento que se usa a menudo para describir los síntomas inespecíficos, como podemos el dolor de cabeza, fatiga, artralgias y dificultad cognitiva, que pueden persistir durante meses o años después del tratamiento adecuado de lo que es la enfermedad de Lyme. Siguiente, por favor. Continuando con el diagnóstico, vamos a tener en la clínica, en la fase temprana, se menciona que como una regla de oro en la fase temprana, si el paciente va a presentar el eritema migrans, que es como una lesión indiana, como se puede ver, mayor de 5 centímetros y va a estar expandiéndose, el diagnóstico se va a pasar mayormente en esta clínica y se debe iniciar un tratamiento antibiótico empírico, como la doxiciclina inmediatamente. Porque la serología aquí no va a ser muy efectiva. En este gráfico se puede explicar un poquito mejor. Se dice que en la fase local temprana, que va a durar en la fase local temprana de una semana a 2, o del día 1 a la semana 1 y 2, mayormente lo que se va a activar va a ser la inmunidad innata, que son los macrófagos, neutrófilos y citoquinas. Pasado este tiempo, recién se va a activar la inmunidad adaptativa. Ahí es donde vamos a tener a las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que va a presentar al linfocito T, y también la activación de los linfocitos B. Estos son los linfocitos B que van a producir el IgM. Por eso recién en la semana 2 a 6, recién se va a ver en la serología el IgM. Pasado este tiempo, para volverse más específico, va a haber un cambio del IgM a una IgG que es más específica, hay mayor afinidad y es más duradero. Por eso mayormente se va a presentar, pero ya ha pasado bastante tiempo del inicio de la enfermedad. En las pruebas de escrutinio vamos a tener el EIA, que es la ensayo inmunoenzimático, y el IFA, que es la inmunofluorescencia. Estos van a detectar cualquiera de los anticuerpos, puede ser el IgM o IgG. En ambos casos, en estos pueden dar resultados negativos. Se tiene que considerar si los síntomas son menores de 30 días, se puede repetir la prueba a los 2 o 4 semanas, porque como ya se mencionó, en las primeras semanas no se va a detectar. Pasados los 30 días, ya se puede descartar la enfermedad de Lyme y se puede buscar otro diagnóstico alternativo. En cambio, si suele dar positivo, vamos a confirmar con un examen de Western blot, que es el gold estándar. Este Western blot lo que va a hacer, va como que a destruir la bacteria y va a separar sus proteínas según su peso. Y de acuerdo a una tira, y en una tira se va como que a especificar qué tipo es. Digamos, para el IgM se requiere que sean por lo menos de 2 a 3 bandas. Por otro lado, en el IgG se va a decir que es positivo para infecciones crónicas cuando va a presentar 5 de 10 de las siguientes bandas. Y se menciona que es requerido indispensable para validar también artritis de Lyme o enfermedad tardía. Bueno, entrando a lo que es el tratamiento, más que nada, bueno, ya sabiendo cómo es el tipo de la infección, la borrelia siempre es sensible a lo que es a los antibióticos, ¿no? Mientras más temprano se pueda tratar, va a obtener lo que es un mejor pronóstico. En este caso también no hay resistencia significativa que sea descrita. Y bueno, también mencionan que no recomiendan, ¿no?, tratamientos prolongados innecesarios, ya que puede ser un error común. Dentro del tratamiento en una fase temprana, ya viendo que sea localizada y muestra un eritema migratorio, el antibiótico oral está basado en la doxiciclina. Ya, como verán
bueno, en el margen derecho, que se muestra lo que es un régimen terapéutico para la enfermedad de Lyme, tanto en adultos como en niños. Mencionan que para una infección precoz se usa, ¿no?, lo que es la doxiciclina. Y bueno, alguna alternativa, como sería una sulfoxamida, acetilo, durante lo que es 10 a 14 días. En algunas revistas mencionan que durante el proceso del tiempo se ha mencionado que antes usaban de 10 a 14 días, pero mencionan la mayoría que se ha reducido hasta 10 días, ¿no? Aunque actualmente igual se sigue usando la duración, prolongada, ¿no?, pues de 10 a 14 días. En una fase diseminada temprana, si no hay un compromiso grave, se va a utilizar lo que son mismos antibióticos orales, ¿no?, doxiciclina o amoxicilina. Pero si presenta una manifestación neurológica acompañada o quizás cardíaca, se incrementa lo que es la sustracción intravenosa, ya que es un tratamiento de lesión. Y esto, bueno, como verán, va a ser la duración de 14 a 21 días según el caso. En una fase tardía, principalmente si hay una artritis de Lyme, se menciona la doxiciclina o amoxicilina por aproximadamente 28 días en casos persistentes o severos, ¿no? Y bueno, también puede requerirse lo que es tracción intravenosa. Un punto más, se podría decir que en mujeres embarazadas, aquí sí se va a cambiar la doxiciclina, ¿no? Pero bueno, más que nada se basa en los hallazgos y en la clínica, como ya mencionaron también mis compañeras. Lo único que cambia, como verán, dentro de adultos y niños, es el modo, mejor dicho, la cantidad que se usa, porque igual los días están basados entre 10 y 14 días de duración que se pueda dar el tratamiento. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Bueno, muy, muy interesante su propuesta de exposición. Yo les voy a enviar a los demás grupos ahorita por cada grupo su WhatsApp. Van a tratar de desarrollar algunas preguntas, ¿no? Esto va a ser para la siguiente semana, lo van a presentar, van a tener 7 días como tarea. Y el grupo que ha expuesto, podríamos desarrollarlas aquí, o si no, también creo que sería importante que cada una de ustedes pueda desarrollarlo también en un Word y lo envíe en la siguiente semana. ¿Por qué? Porque me gustaría, por ejemplo, que diferencien, ¿no?, el agente infeccioso, sobre todo en Sudamérica, ¿no? O nuestro principal vector también acá en Perú o en la región, ¿no? Recuerden siempre que deben de tener un periodo de incubación, o al menos entender cuánto dura la fase aguda, cuántas fases tiene, recordando que han mencionado que hay una presentación temprana y hay una presentación tardía. Recuerden que la tardía se da porque no se identificó en su momento la fase aguda que caracteriza esa lesión, ¿cierto?, que es central por la picadura, en este caso, mordedura de la garrapata, ¿no? Y que inocula su saliva, y que en esta se encuentran justamente a la bacteria que es el agente etiológico, ¿no? La Borrelia, que es una espiroqueta, que completamos el grupo, ¿no? Hemos visto sífilis, hemos visto leptospira, que ahora hay brote, por cierto, en todo el territorio peruano, principalmente en las zonas tropicales, como es la costa norte y la selva. Como bien han mencionado, hay que saber qué metodología diagnóstica debemos de tener. De repente alguno otro puede ampliar, encontrar otro método diagnóstico, y deberíamos saber también los tiempos en los cuales estos resultados llegan a la parte clínica y poder tener un mejor abordaje. Hay otros que demoran más, hay otros que demoran un poco menos. Y finalmente, saber qué tratamiento tengo como primera línea o como segunda línea. Y también me interesaría saber
qué tratamientos podríamos entender o escoger cuando un paciente es alérgico, ni qué decir también en diferenciar en el grupo que ustedes están rotando en un hospital materno-infantil, es decir, cuál sería el tratamiento, repito, de primera y segunda línea en pediátricos y sobre todo en gestantes, como ya han mencionado. Entonces, esa tareita ahorita se las voy a compartir. Hay un segundo grupo, a ver, voy a dejar con la representante para ver si vamos a quedar en esta sesión o terminamos esta sesión y nos manda un link y yo les comparto y volvemos a ingresar para esta segunda exposición. Ya, perfecto. Entonces, en unos 5 minutitos vayan compartiendo la pantalla y en ese periodo yo voy a estar enviando la tarea a los grupos. Sí, doctora René, le damos el pase, levantó la mano, creo.
Listo, doctores. El día de hoy vamos a escuchar a nuestro segundo grupo. Eh, por favor, presten atención. Esta es la segunda espiroqueta más importante eh, después de la sífilis. La tercera acaban de exponerlo y vamos a entender un poco cuáles son sus características debido a que actualmente estamos presentando brotes por leptospirosis y es importante que cada uno de ustedes sepa identificarlo. Le damos pase al segundo grupo y estemos muy atentos a su exposición. Muchas gracias.
Bueno, continuando, vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología. Para entender esto es importante ver que mayormente se relaciona a la leptospirosis con las ratas, ¿no? Mayormente con su sangre, orina, pero también puede estar presente en otros mamíferos como los perros y las vacas. Lo importante es que se realice esta relación simbiótica, ¿no? En el riñón, ya que cuando hablamos de un reservorio, que podrían ser cualquiera de estos animales, se habla de que tiene que estar la bacteria presente de manera crónica. Entonces, esta bacteria mayormente se va, bueno, esta espiroqueta mayormente se va a alojar en el aparato genital, ¿no? Cuando hablamos de esto, esta relación simbiótica se va a dar en los túbulos renales de estos mamíferos, específicamente en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y como ya lo han mencionado anteriormente, en el humano solamente funciona como un huésped accidental o incidental, ¿no? Porque, claro, por un momento, va también a poder, por decirlo así, liberar mediante la orina estas espiroquetas, pero esto va a ser de manera inconstante y en cantidades pequeñas, las cuales no van a llegar a producir esta infección. Es por lo que se menciona que la transmisión humano-humana es muy raro, ¿no? Por eso mayormente se le considera una zoonosis, que se transmite de animales a humanos. Y para recordar algunas de las características que ya mencionaron, sería, por ejemplo, que es una espiroqueta gran negativo. Y bueno, esto es importante también porque en lugares en los cuales no contamos con una microscopía en campo oscuro, pues también se podría recurrir a la tinción Gram, ¿no? Aunque de por sí el diagnóstico se puede dar con esta microscopía de campo oscuro. Bueno, y las partes también tenemos estas lipoproteínas adhesivas, el flagelo periplasmático, el ADN, paracelular, ribosomas y citoplasma, ¿no? Que lo importante aquí vendrían a ser estos lipopolisacáridos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos diferentes fases, ¿no? A veces se le nombra de manera diferente. Por ejemplo, el periodo de incubación total va a ser de 2 a 30 días. Y esto mayormente va a iniciar con esta infección inicial, ¿no? Con una cortadura, abrasiones o pequeñas lesiones en las cuales va a incidir la sangre o la orina de uno de estos animales. También puede darse por la transmisión vía mucosas, ¿no? La mucosa oral o la mucosa ocular. Ahora, cuando hablamos de la fase leptospirémica, entonces esto también tiene diferentes maneras de ser denominada, ¿no? También tenemos que es denominada septicémica, prodrómica o incluso fase febril. Lo importante de esto es que abarca el periodo de tiempo por ejemplo, puede darse desde el primer día hasta el séptimo día, ¿no? Y mayormente acá esta espiroqueta está presente en la sangre. E incluso se pueden aislar en la sangre, ¿no? Y además se va a diseminar vía hematógena a diferentes órganos. Y mayormente acá se va a resistir la respuesta inmunitaria. ¿Por qué se resiste a la respuesta inmunitaria? Podría ser una pregunta, ¿no? Como ya hemos hablado, esta espiroqueta, lo que va a tener en su membrana externa, va a ser tanto estos lipopolisacáridos y también el factor H, ¿no? Entonces, hablemos primero de los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos mayormente
van a estar alterados y por eso el sistema inmune no lo detecta. Pero ¿a qué se refiere con estar alterados, no? Mayormente en las infecciones van a activar el receptor TLR4. Sin embargo, estos lipopolisacáridos, al estar alterados, van a activar el receptor TLR2. Entonces, por eso también se menciona que esta puede pasar como una infección silente, ¿no? Y puede generar y llegar incluso a una fase inmunitaria. Y también tenemos el factor H, ¿no? Que el factor H lo que va a hacer es inhibir el complemento. Ahora, antes de pasar a la fase inmunitaria, tenemos que mencionar también la fase de resolución, ¿no? O sea, hay una fase tanto en entre la fase leptospirémica y la fase inmunitaria. Y bueno, esta fase de resolución mayormente puede durar de 1 a 3 días. Mayormente esto se da porque en esta fase de resolución, antes de la inmunitaria, no se va a llegar a producir tantos anticuerpos como en la inmunitaria, ¿no? Pero se va a dar el inicio de la producción de anticuerpos específicos contra la leptospira. Entonces, va a ceder la clínica que caracteriza a esta fase leptospirémica, que vendría a ser como una gripe, ¿no? Fiebre, dolor muscular y también escalofríos. Y en esta fase de resolución de 1 a 3 días va a ceder todos estos síntomas y el paciente se va a sentir mejor temporalmente. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de la fase inmunitaria, bueno, esto mayormente ya se da cuando aparecen estos anticuerpos específicos contra la leptospira, ¿no? Por lo cual la bacteria va a desaparecer en sangre. Sin embargo, en órganos específicos como el hígado, pulmón, riñones, cerebro y corazón, va a generar una respuesta inflamatoria masiva localizada. Incluso se menciona también en la bibliografía que esta fase inmunitaria va a coincidir con el desarrollo de meningitis y la desaparición de la bacteria en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aunque también nos puede dar otras patologías como el daño tubular y nefritis intersticial, la cual va a desencadenar tanto en la pérdida de potasio y poliuria. Y también aparecen, como ya hemos mencionado, focos de inflamación, ¿no? Ya sean localizados en los órganos que ya hemos mencionado, ¿no? Hígado, pulmón, riñones, entre otros. Y mayormente esto va a tender a producir una reacción inflamatoria masiva, ¿no? Hemorragias, tanto sea en cada uno de estos órganos afectados, ¿no? Corazón, riñones, páncreas, hígado. Sin embargo, también hay algunas formas de presentaciones de la leptospira que son, por ejemplo, una monofase, que directamente ya se pasa a daño de órganos, ¿no? O también algo interesante vendría a ser que, por ejemplo, si es que en esta fase inmunitaria se habla de las citoquinas también, ¿no? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral al alfa, esto puede indicar también qué tan mortal puede ser esta leptospirosis, ¿no? Por ejemplo, si es que un factor de necrosis tumoral al alfa está elevado durante la infección, esta mayormente tiende a ser mortal. En cambio, si es que está disminuido, pues la resolución va a ser mucho más temprana, ¿no? Siguiente. Pasando a los mecanismos de transmisión, tenemos que ver que se divide principalmente en 2 vías, tanto directa e indirecta. En la transmisión indirecta, que es cuando hay contacto estrecho, como pueden ver en imagen, esto ocurre cuando una persona entra en contacto inmediato, ¿no? Con orina de animales infectados o también tejidos o fluidos corporales de animales enfermos. Generalmente este tipo de contactos suele dar origen a casos aislados, es decir, personas específicas que por un accidente o manejo directo del animal van a contraer infección. En cambio, en transmisión indirecta, que es cuando hay un peligro ambiental, esto es más común en grandes poblaciones. Aquí el vehículo de transmisión no es el animal en sí, sino el ambiente que se ha contaminado, ¿no? La leptospira puede sobrevivir por mucho tiempo, tanto en fuentes de agua, especialmente en agua estancada o de inundaciones. También suelo húmedo o alimentos que han sido contaminados, ¿no? por roedores, ¿no? Que estén contaminados con leptospira, ¿no? A diferencia de la vía directa, la transmisión indirecta es la que suele ocasionar brotes epidémicos afectando a comunidades enteras, ¿no? Simultáneamente.
También tenemos que tomar en cuenta la población vulnerable. Quienes están en mayor riesgo es, por ejemplo, en zonas urbanas y rurales el riesgo aumenta drásticamente, ¿no? Para quienes viven, por ejemplo, en viviendas precarias, tanto si hay falta de saneamiento básico, si hay contacto con agua o suelo contaminado, ¿no? Presencia de roedores. En estos casos hay más vulnerabilidad. En cambio, también hay un riesgo ocupacional, ¿no? Tanto si la enfermedad se contrae, ¿no? Tanto, por ejemplo, en trabajo de agricultores, tanto en trabajadores de alcantarillado, en personal, ¿no? de ganaderos, médicos veterinarios también. Y por último, en la transmisión de persona a persona es importante aclarar que esta transmisión es extremadamente rara, aunque sí se han reportado algunos casos excepcionales de que hay una transmisión a través de relaciones sexuales o lactancia materna. Pero como mencioné, estos casos son raros y bueno, todavía no se considera alarmante todavía, pero es importante tomar en cuenta. El siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, hablamos del diagnóstico, ¿no? Cuando obtenemos el diagnóstico vamos a unir tanto la clínica y vamos a pedir las pruebas, ¿no? Pueden ser pruebas moleculares, serología y otras pruebas. Lo más importante aquí va a ser la clínica, cómo diagnostico, cómo va a tener una sospecha clínica. Cuando tenemos a un paciente que llega con un síndrome febril, que no se explica cuál ha sido la aparición clara y ha estado, digamos, por 7 días, a esto se le va a unir a la cefalea y también mialgias, que esto inician en la fase aguda. Principalmente las mialgias se van a dar en la región de la pantorrilla y en la región lumbar. ¿Y por qué se dan en estos lugares? Principalmente en las pantorrillas, porque como la leptospira tiene un tropismo, es decir, que tiende a subir por los pequeños vasos y también los tejidos musculares, va a producir una vasculitis capilar. Y esta vasculitis capilar se afecta más en la pantorrilla porque presenta mayor masa muscular y también porque este músculo va a mantener o va a tener una gran demanda metabólica y es por eso que la mialgia se da en este lugar. También están las artralgias. Las artralgias también se dan en un inicio agudo o una fase aguda entre los primeros días, entre menos de los 7 días, aunque suele a veces expandirse o pasarse hasta la fase inmunitaria, como ya lo había explicado mi compañero. En cuanto a la ictericia, el sangrado y la anuria, esto es, digamos, una triada de la enfermedad de Weil, que esta, digamos, es como una fase tardía de la enfermedad de leptospira y se da principalmente porque esta, como va evolucionando la enfermedad, va a causar una disfunción hepatocelular, lo que va a causar la ictericia, también va a causar colestasis intrahepática, va a causar también daños a los canículos biliares y esto va a marcarse con una ictericia marcada y las transaminasas van a estar moderadamente elevadas y también se va a reflejar como daño renal que se ve como una oliguria o una anuria, ¿no? Y el sangrado. En la hemorragia pulmonar de origen desconocido, esto se refiere que puede ser principalmente en la fase inmunitaria, porque va a causar una vasculitis pulmonar difusa y también va a aumentar la permeabilidad tanto del alveolo, la permeabilidad del alveolo capilar. A toda la clínica se le tiene que sumar una sospecha epidemiológica, que esto va a ser la exposición a que presente a una exposición a fuentes contaminadas o desagües contaminadas con la orina de roedores, ¿no? O también podría ser la sospecha de que haya estado en contacto con algunas aguas contaminadas o tenga una profesión que tenga, que esté al contacto de esto, ¿no? Según la norma técnica nos menciona, esa norma técnica es del 2006, pero aún creo que sigue vigente, nos menciona una leptospira leve, moderada y severa. Esto lo clasifica según si hay alteración hemodinámica y si se encuentra ictericia.
Si tenemos una leptospira leve, solo es un síndrome febril agudo. Cuando hablamos de una leptospira moderada, hablamos cuando hay un síndrome febril agudo, a esto se le va a sumar o alteración hemodinámica o también ictericia. Y la leptospira severa sí o sí se va a encontrar si hay un síndrome febril y va a haber una falla orgánica y también va a haber ictericia, va a haber, ya hablamos netamente de la enfermedad de Weil. Entonces, si tenemos a un paciente que tiene una alta sospecha clínica de leptospira moderada o leptospirosis, la guía nos dice que en ausencia, digamos, que haya un diagnóstico de laboratorio definitivo, es necesario administrar un tratamiento empírico o un tratamiento profiláctico, que eso se lo voy a explicar más adelante. Sí. Ya. Ahora hablamos de las pruebas moleculares, tenemos ya la sospecha clínica y entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico definitivo? Es mediante las pruebas moleculares. Estas nos van a servir durante la fase aguda, principalmente el PCR, que va a haber hasta las 2 semanas. ¿Por qué esto es necesariamente durante las semanas? Porque en esto, digamos, va a estar dentro de la sangre, ¿no? Y esto es según qué tejido se le va a obtener, es de los resultados que nos pueda dar, ¿no? Si tenemos a un paciente con un resultado positivo, ya nos va a confirmar que este paciente tiene una infección de leptospirosis. Ahora, depende de dónde lo vamos a sacar. Va a ser, por ejemplo, la sangre. Durante los primeros 4 a 6 días de síntomas, se puede sacar el líquido, bueno, hacer el PCR en la sangre. En la orina va a ser durante la primera semana de la enfermedad, en líquido cefalorraquídeo en pacientes con sospecha que hayan presentado meningitis y si y si encontramos también si el PCR generalmente suele ser negativa en las fases agudas. En cuanto al tejido, esto hablamos ya en pacientes que hayan fallecido, se le hace más como estudio y se le hace tanto del riñón y del hígado. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, el tiempo que se puede hacer positivo la PCR según las muestras, ¿no? En la sangre, por ejemplo, como mencionaba, va a ser hasta la primera semana con más precisión y en la segunda semana ya el porcentaje va a disminuir. El líquido cefalorraquídeo va a estar entre la primera y la segunda semana. En la orina va a ser, digamos, desde la primera semana no se va a encontrar, principalmente no es tan fiable, pero a partir de la segunda semana hacia adelante ya se le puede tomar la muestra. También tenemos el concentrado de anticuerpos. En las primeras semanas hasta, digamos, el primer mes es donde el IgM va a estar más elevado y a partir de la segunda semana es donde recién se va a hacer presente la IgG. Y cuando los cultivos también va a depender en qué fecha va a realizarse, porque como mencioné, eso depende porque la leptospira va a migrar desde la parte sanguínea, va a migrar hacia el riñón, entonces, digamos, la preexpresión en sangre va a disminuirse. Ahora, cuando hablamos de la serología, esto va a intentar buscar anticuerpos específicos, tanto la IgG y IgM de la leptospira. La muestra de sangre sí o sí se usa en la fase aguda. También la muestra de convalescencia que se menciona, que va a ser también presente entre el 7 y el 14 días después de que se envíe la primera, digamos, la primera prueba de anticuerpos. Esto para ser como para poder comparar. Ahora, principalmente se necesita que no se envíe solo una muestra, que sean 2 muestras de sangre, pero si solo se va a enviar una muestra, es preferible que la muestra sea entre el 7º al 10º día de la enfermedad. Ahora, en algunos casos, las pruebas van a dar positivo cuando no hay una enfermedad activa. Esto van a ser con pacientes que han tenido antecedentes de leptospirosis, esto principalmente la IgG. Y esto se tiene que ver la diferencia de los títulos que va a presentar el paciente. También tenemos otras pruebas de serología, como va a ser la prueba de ELISA, que es directo del IgM, también la prueba de aglutinación microscópica, conocido como el MAT, que mencionan que esto va a ser el estándar de referencia para poder confirmar la serología.
De esta prueba de MAT se va a tener el signo de anillo o el borde irregular, se va a encontrar masas y también se va a encontrar, añadido a esto, la disminución del peristaltismo. También otras pruebas tenemos el ensayo de la inmunofluorescencia, conocido como el IFA, y las pruebas de flujo lateral o pruebas de hemaglutinación indirecta, que estos son poco usadas, por así decirlo. Otras pruebas también está el cultivo, que esto se menciona que para realizar un cultivo se va a tener principalmente digamos, medios especiales. Tenemos como el de Fletcher, el de Eisgaren, McColt, Johnson Harris o el Polisbrato 80, que con estos medios de cultivo recién, digamos, va a poderse cultivar la leptospira, pero el cultivo va a tener un periodo de tiempo más prolongado hasta esperar el crecimiento. Por eso se prefiere usar el PCR y la serología. Por ejemplo, este crecimiento va a ser de 1 a 2 semanas e incluso en algunos casos se refiere que puede tardar hasta 3 meses. También tenemos el frotis de sangre, que nos va a dar principalmente un campo oscuro de frotis, y esto es para ver si hay leptospiras durante los primeros días de la infección, y se va a considerar positiva cuando hay mayor a 10 a las 4 leptospiras por mililitro. Y por último, la histopatología, que este estudio va a ser ya en pacientes fallecidos. Se va a tomar una biopsia y se le va a añadir formalina y se va a hacer pruebas histoquímicas para confirmar el diagnóstico. Como mencioné, los tejidos preferibles va a ser el riñón, el hígado, porque digamos la infección va a ser más frecuente ahí, pero también se toma del pulmón y el corazón y el vaso. Esto es el organismo que nos presenta la norma técnica de leptospira, que nos dice cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos una muestra aguda y una muestra convaleciente. En la muestra aguda se le va a realizar la prueba de serología de ELISA y se va a ver si es positivo o es negativo. Si es negativo, tenemos que solicitar, si es negativo, vamos a decir que esto va a ser una prueba que requiere otros estudios, pero se va a pedir la segunda muestra. Si es positivo y es un caso probable, entonces se le va a pasar a realizar el MAT, y en caso que esto sea negativo, vamos a tener que este resultado no es conclusivo y se va a hacer la segunda muestra convaleciente, ¿no? Se le va a esperar al resultado de la segunda muestra. En caso de que esto sea positivo, se va a tener un caso probable y se tiene que verificar con la segunda muestra. En caso de que el MAT sea positivo, ya tenemos que ver que este sea un caso confirmado cuando el título sea mayor a 800, pero si el título es menor a 800, se va a esperar al resultado de la segunda muestra. También en la primera muestra se le puede tomar un cultivo, que puede ser el cultivo, se le puede hacer el PCR, y si es negativo tenemos un resultado que no es conclusivo, y si es positivo, este es un caso confirmado en sí. En la segunda muestra es convaleciente, que ya se le toma 10 días después. Tenemos la IgM, que se va a hacer, si es negativo, este caso ya como la primera muestra ha sido negativa y la segunda muestra también es negativo, entonces descartamos que enfermedad es por leptospira. Si es positivo, tenemos un caso probable y lo pasamos al MAT. Si el MAT es negativo, descartamos el caso, y si es positivo, vamos a ver los títulos. Si este título es menor a 800, es un caso probable y vamos a volver a solicitar la prueba. Si este es positivo a un título menor a 800, pero las muestras de seroconversión son descartados, entonces descartamos la enfermedad. Y si este es mayor a 800 los títulos, confirmamos el caso. En cuanto al cultivo, o el PCR, si es negativo, entonces tenemos un resultado no concluso, porque como les mencionaba, a veces el PCR, según el tiempo que se toma la muestra, se tiene que interpretar, y si es positivo, confirmamos el caso. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a hablar, el tratamiento nos va a permitir el tratamiento debe ser inmediato, de bien se encuentre el diagnóstico, y se va a unir tanto como el tratamiento antibiótico y el soporte. También nos mencionan como la corticoterapia,
que, en la UpToDate nos mencionaba que esto se usa principalmente para cuando encuentran leptospirasis grave, ¿no? También tenemos otros que se mencionan como probióticos o leptosfagos, pero estos aún no están, digamos, insertados como el tratamiento básico, ¿no? El básico es el tratamiento antibiótico y el tratamiento de soporte. El soporte se va a hacer con la hidratación endovenosa, se tiene que medir la saturación mayor de 90 y se va a ver cómo se va la respuesta, se va a ver cómo van las respuestas después de todo el tratamiento, ¿no? También hablamos de la reacción de Harris-Heimer, que se habla como un fenómeno inmunológico transitorio. Esta reacción se va a dar al inicio del tratamiento. Se va a dar porque, al ingresar, el tratamiento va a hacer que la leptospiras, digamos, empiecen a colapsar y van a liberar gran cantidad de toxinas, lo que va a hacer la clínica de la reacción, ¿no? Que en sí esta clínica va a ser como una fiebre, va a ser cefalea y incluso va a dar algunas reacciones cutáneas, pero esto va a aparecer simplemente las 24 horas y después de las 24 horas esta va a desaparecer, ¿no? Y esto es porque el antibiótico está está actuando. Ahora, cuando hablamos de la terapia microbiana, enfermedad leve, como así lo cataloga la norma técnica, tenemos como de primera elección la doxicilina de 100 miligramos cada 12 horas bioral por 7 días, ¿no? En el UpToDate también nos menciona lo mismo, se va a tomar por el peso, que va a ser 2 miligramos kilogramos cada 12 horas por 7 días y no se debe exceder más de los 200 miligramos diarios. Ahora, en segunda opción, en la norma técnica nos menciona que va a ser la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 por 7 días. En cuanto a la UpToDate, que nos menciona que va a ser acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, ¿no? Y nos menciona que en niños va a ser diferente. En cuanto a niños, la elección que nos menciona la norma técnica va a ser la amoxicilina, de 30 a 50 miligramos kilogramos peso por día, dividido en 3 dosis por 7 días. Y en gestantes se va a dar la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas bioral por 7 días. Y se debe tener en cuenta que la dosis va a ser de 25 a 50 kilogramos por 3 dosis y no debe excederse más de los 500, ¿no? Durante 7 días. En cuanto al UpToDate nos menciona también que en vez de la amoxicilina, el tratamiento para una gestante va a ser la citromicina porque va a presentar menos reacciones y va a ser de 500 miligramos cada 24 vía oral por 3 días. O también se puede usar como un tratamiento alternativo. Para una enfermedad grave, sabemos que en el adulto ya es una penicilina G sódica de 6 a 1200 unidades por día, endovenoso, dividido en 6 dosis de 7 a 10 días. Pero en la UpToDate nos menciona que va a ser no de 12,000, sino a 1.5 millones unidades cada 6 horas por 7 días. Y tenemos alternativos, ¿no? Las alternativos, en general, según la guía, la norma técnica, nos menciona la ampicilina, la ceftriaxona y ciprofloxacina. En cambio, el UpToDate nos da otras opciones, que va a ser la doxiciclina, la ceftriaxona o la cefotaxima. En los niños que ya van a pesar mayor de 40 kilogramos, podemos ponerle la penicilina G sódica de 100 a 200 unidades kilogramos por día, endovenoso, dividido en 4 a 6 dosis por 7 a 10 días. A diferencia de UpToDate, que nos menciona que va a ser del 2.200 de 250 a 400 unidades kilogramos intravenoso cada 24 horas de 4 a 6 días o hasta 7. Entonces, en gestantes se recomienda la penicilina G sódica de 6 a 12 unidades día, endovenoso dividido de 6 dosis por 7 a 10 días y nos da opciones, ¿no? Que va a ser la ampicilina, la ceftriaxona y también nos menciona que casi el 10% de los pacientes que son alérgicos a la penicilina podrían dar reacciones alérgicas para las cefalosporinas.
Bien, continuando con el tratamiento profiláctico, la principal medida es evitar las posibles fuentes de infección, ¿no? Como el contacto con agua o tierra contaminada, o también evitar el contacto con orina de animales infectados. Sin embargo, cuando ya la exposición es inevitable o hay poblaciones de alto riesgo, ¿no? Como ganaderos, o también en caso de brotes epidémicos, tenemos que recurrir a la profilaxis antibiótica. En adultos, las opciones recomendadas son la doxiciclina de 200 miligramos por vía oral una vez por semana, o amoxicilina 500 miligramos por vía oral también una vez por semana. En caso de niños que pesen hasta 40 kilogramos, la indicación es amoxicilina 250 miligramos por vía oral una vez por semana, y también el tratamiento quimioprofiláctico está recomendado mientras dure la estadía. También se han desarrollado varias vacunas humanas. Sin embargo, es importante señalar que estas vacunas son específicas para cada serotipo de la leptospira y se diseñaron para circunstancias epidemiológicas concretas. Esto significa que una vacuna diseñada para un serotipo no va a proteger necesariamente contra otros serotipos. Por esta razón se han diseñado para circunstancias concretas, ¿no? Como brotes localizados o en grupos de alto riesgo. Y en el caso no forman parte, ¿no? de calendario de vacunación sistemática en la mayoría de los países. El siguiente, por favor. Como ya mencioné en la prevención, tenemos la vacuna humana, ¿no? Que como ya mencioné, que es específica para cada serotipo y para ciertos contextos. Y también es importante destacar que no existe una vacuna ampliamente disponible, ¿no? Lo cual va a limitar su uso. También tenemos medidas clave. En esta tenemos que se debe evitar, ¿no? El contacto con fuentes de infección como agua estancada, por ejemplo. También es fundamental el manejo adecuado de aguas residuales, especialmente en zonas rurales o ganaderas, ¿no? También control de roedores, ya que, como vimos, pueden ser reservorios de la enfermedad. Finalmente, también se recomienda la protección de los alimentos, ¿no? Manteniéndolos en recipientes herméticos o cerrados, ¿no? Para evitar la contaminación. Otro punto es la profilaxis antimicrobiana, que como ya mencioné, que se daban en poblaciones de alto riesgo, en brotes, ¿no? Ya mencioné la dosis que era de doxiciclina, 200 miligramos por vía oral semanalmente. Ahora es importante señalar que la evidencia científica sobre esta efectividad, ¿no? de la profilaxis es débil, ya que los estudios que se han hecho son heterogéneos y son de baja calidad. Por eso no se usa de forma generalizada. En cuanto a la vacunación animal, es importante, ¿no? Porque muchos de ellos pueden actuar como reservorios. También es importante señalar que la protección en animales es variable, no siempre es completamente efectiva, ya que incluso algunos animales que ya han sido vacunados pueden infectarse, ¿no? y eliminar las bacterias en la orina, lo que esto va a mantener el riesgo de transmisión. Siguiente, por favor. Ahora pasando a las complicaciones de esta enfermedad. Es importante señalar ya que en la leptospirosis sus formas moderadas a graves pueden evolucionar hacia un compromiso multiorgánico significativo. Estas complicaciones se explican por la diseminación hematógena de leptospira y por una intensa respuesta inflamatoria sistémica. Además, también puede haber fenómenos de daño endotelial y vasculitis, que van a condicionar alteraciones en la perfusión y en la función de diversos órganos.
En su forma más grave, que ya mencionamos que era el síndrome de Weil, se caracteriza clásicamente por la tríada ictericia, insuficiencia renal y manifestaciones hemorrágicas. Entonces, mencionando en primer lugar en las complicaciones renales, tenemos la insuficiencia renal aguda, ¿no? que es la complicación más frecuente. A diferencia de otras etiologías, se suele presentarse como una insuficiencia renal no oligúrica, lo que puede retrasar su reconocimiento. Esto se relaciona principalmente con el daño tubular agudo, alteraciones en la microcirculación renal y efectos directos de la bacteria sobre el epitelio tubular. Además, también es común encontrar alteraciones electrolíticas. Particularmente puede haber hipopotasemia, aunque también puede haber hiponatremia, ¿no? Lo cual agrava el estado del paciente. En cuanto al compromiso hepático, es característico observar una hepatitis de tipo colestasis con elevación moderada de transaminasas. Un hallazgo distintivo es la ictericia intensa y desproporcionada en relación con el daño hepatocelular, lo cual nos puede ayudar a diferenciar de otras hepatopatías, ¿no? Este fenómeno se debe a la disfunción hepatocelular, la colestasis intrahepática y alteraciones en excreción de bilirrubina. Aunque el daño hepático rara vez progresa a necrosis masiva, en la ictericia severa es un marcador de enfermedad grave. En cuanto a complicaciones pulmonares, vemos la hemorragia pulmonar, ¿no? Que es una manifestación severa que puede presentarse con hemoptisis. También puede haber una caída brusca de la hemoglobina y rápida insuficiencia respiratoria. Asimismo, también puede desarrollarse síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede haber daño alveolar difuso y aumento de la permeabilidad capilar y también severa hipoxemia. En el sistema cardiovascular, la leptospirosis puede generar miocarditis, que puede afectar la contractibilidad miocárdica y también puede contribuir al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Son frecuentes también encontrar en arritmias, tanto supraventriculares y ventriculares. En cuanto al compromiso neurológico, la más frecuente es la meningitis aséptica, ¿no? Que suele aparecer en la fase inmune de la enfermedad. En casos más severos también se puede desarrollar encefalitis, lo que ya nos indicaría una afectación directa del parénquima cerebral. Pueden haber alteraciones del estado de conciencia, puede haber convulsiones y otros signos neurológicos, ¿no? En cuanto puede haber otras complicaciones, ¿no? Tanto uveitis, neuritis óptica, que pueden aparecer incluso semanas después de la infección inicial. También puede haber shock séptico, ¿no? Que se desarrolla como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica desregulada. También puede haber hipotensión persistente y disfunción orgánica. Bueno, y en los casos más graves, incluso se puede haber una falla multiorgánica, ¿no? Que esto ya se asocia a una elevada mortalidad, ¿no? Especialmente si no se da un tratamiento oportuno y adecuado. Finalmente, ya como conclusión, la leptospirosis es una enfermedad con amplio espectro clínico, ¿no? Y esta puede evolucionar hacia formas graves, ¿no? Hasta compromiso multiorgánico. Por eso es importante el reconocimiento, ¿no? Tanto de estas complicaciones, tanto como también el manejo, ¿no? Oportuno, ¿no? De la enfermedad. Y eso sería, ¿no? Todo, doctor. El siguiente. Bueno, esas son nuestras referencias bibliográficas que usamos para la exposición. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.
Bueno, muy, muy interesante. Ambos grupos lo han hecho muy bien. Sobre todo este último grupo ha tratado de ampliar algunos conceptos. Ojo, unos conceptos. No se vayan, díganle a sus compañeros porque voy a hacer lista. Voy a tomar lista. Vamos a entender que estas dos patologías son complejas, tienen fases que no están, diríamos, resaltantes a la vista para poder ser identificadas. Estas dos patologías, como les dije, junto con sífilis, son las tres grandes espiroquetas de importancia clínica. Creo que uno de mis objetivos está cumpliéndose el día de hoy con ustedes, porque si recuerdan los primeros días y clases, les dije que me interesaría que ustedes sepan los temas más frecuentes, y estamos en una etapa epidemiológica donde en nuestra selva, sobre todo acá en la región Junín, estamos viendo estos casos. Han tenido la experiencia, muchos de ustedes, de tener como sospecha dengue y leptospira con los pacientes que estamos viendo hospitalizados. Por lo tanto, ese objetivo se está cumpliendo que yo me propuse. Al igual que ya hemos visto sífilis, hemos visto algunos casos de VIH en consulta, casos de hepatitis B, en hospitalización citomegalovirus, hemos visto algunos casos de neumonía, meningitis, en menores de 2 años, sobre todo en menores de 1 año hemos visto bronquiolitis, y en algunos casos hemos visto en la UCI pediátrica, como tenemos ahora unos casos de meningoencefalitis. Entonces creo que los principales temas se están cumpliendo, ya que estamos bordeando menos de 1 mes y medio para que ustedes terminen el ciclo y se lleven de estas rotaciones, sobre todo de infectología, tal vez de otros cursos también, estas experiencias que les permitan a ustedes tener herramientas para sospechar y darse cuenta también que la medicina no es fácil, menos el proceso diagnóstico como lo han planteado en este último grupo. Al igual que el anterior, que hay que saber las pruebas, hay que saber inclusive los rangos de positividad y recordarles que es importante que ustedes manejen tiempos de cada una de las etapas y sobre todo del periodo de incubación. Este último, el periodo de incubación, es el que les va a permitir al menos ustedes entender los factores epidemiológicos de exposición. Si viajó hace 1 mes, si viajó hace 14 días, si viajó o se expuso hace 3 meses, hace 6 meses. Eso les va a permitir poder orientar mejor su diagnóstico. Y no olvidarse en repasar, porque ya son en poco tiempo, unos están en el 11º ciclo, otros ya están acabando mi grupo del 12º, que ha sido muy grato conocerlos también, en que ya muy poquito están haciendo ya externado algunos, y se dan cuenta que la experiencia en ver pacientes es el mejor ejemplo y enseñanza que ustedes van a tener, se van a llevar,
y definitivamente en algún momento lo van a compartir. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, sin antes, por favor, no se retiren. Ya tomé lista al grupo del 12º ciclo. A ver, del 11º, el grupo 11. La doctora René se encuentra. René Mesa. Sí, doctor, sí me encuentro. Dígame, doctor. Ya, estoy tomando lista, doctora. Gracias. Gracias. Después está la doctora Ángela, que la vi por ahí. Doctor, buen día, presente. Gracias, doctora Ángela. ¿Y estará su colega? Acá no lo tengo, no me aparece en esta pantallita. Sí, doctor. Estoy presente, doctor. Gracias, todos presentes. Muy bien. Sino que estoy con mi otra laptop, pero acá no me aparecen a veces los nombres. Grupo 10. A ver. La doctora Leslie. Buenos días, Jesús. doctor presente. Buenos días, Gracias. doctor. Buen día. El doctor José Tolentino. Sí, doctor, buenos días. Gracias, doctor. Muy buenos días. La doctora Catherine Mesa, Vilcapoma Mesa. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, gracias. El doctor Percy Orihuela Rojas. ¿Se encuentra el doctor Percy? Ya, ok, un ratito. José. Y la doctora. Listo, doctores. Muchas gracias. A ver, mi grupo 6 a 6. La doctora Yosuane Sedano. Yosune, muy bien, Yosune. Muy bien. El doctor Miguel Amaro, o la doctora Xiomara Miguel Amaro, la doctora. Sí, doctor. Presente, buenos días. Excelente exposición, doctora. Gracias, buenos días. El doctor Kenny Painado García. Buenos días, doctor, presente. Excelente, doctor. Muy, muy buena exposición. También excelente. Buenos días también. La doctora Elizabeth Torres. Buenos días, doctor presente. Excelente, doctora. Muy bien también. Muy bonita exposición de este grupo. La exposición, ahí está. Su nota para todos. ¿Y quién me falta? Mi último grupo, a ver. ¿O ya todos les tomé lista? A ver. El 10, el 11. Aquí. Faltaría la 7, doctor. Sí, aquí está la doctora. ¿Es Anela o Ángela? ¿Cómo es? Es la pronunciación. Ángela, Inga Peña. doctor. Buenos días, Ángela. doctor. Muy Sí, bien. doctor. Muy bonita exposición también, doctora. La doctora Ingrid Garrido. Presente, doctor, buenos días. Muy buenos días, doctora. Excelente. ¿Qué parte le tocó a usted, doctora? La fisiopatología, doctor. Excelente, ya, perfecto.
la doctora Paco Terreros. Buenos días, doctor presente. Muy buenos días, doctora. Excelente, gracias. Y la doctora Marilú Belis Parra. Buenos días, doctor presente. Muy bien, doctora. Muy buena expo. A ver. Perfecto. Creo que ya todos están, ¿no, chicos? Del 12º ya les tomé también lista, eso sí. Ya conversé con el doctor Miguel. Ujú. ¿Alguna pregunta, algún aporte? No, pueden usar puede ser a computadora, doctora, no hay problema, lo que es en Word. Pueden usar los gráficos que encuentren ustedes en el Internet. O en todo caso, les vamos a pedir a los grupos que por favor nos compartan las PPTs, bueno, al menos a mí, para ponerles también su nota ya efectiva. Con eso yo demuestro que ustedes han realizado la exposición y de repente compartirlo. Entonces, eso sería al menos una ayuda para ustedes y los grupos que han estado el día de hoy. Y si no, pueden encontrar alguna otra gráfica de alguna otra publicación, compararlos ambas, claro, también eso es parte ya de su desarrollo de esta tarea. Y reforzar definitivamente estos conceptos cada uno de ustedes, más aún los grupos que han expuesto. Entonces, el siguiente domingo veremos también 2 grupos más que puedan hacer su exposición, si es que ya hemos coordinado. Si no, los grupos que no hemos coordinado, por favor, lo coordinamos en estos días o por vía del grupo WhatsApp. Entonces, si no hay otra más pregunta, otro comentario. Bueno, entonces, agradeciendo nuevamente a los 2 grupos que nos han permitido ampliar nuestro conocimiento, felicitarlos también. Son muy buenas exposiciones, ya tendrán su nota respectiva. Y bueno, a los demás chicos, por favor, avancen en todas las tareas que se les está encomendando. Ya estamos a puertas ya de terminar el ciclo académico en la UPLA, así que pónganse las pilas y por favor, sigamos avanzando. Muchísimas gracias y recordarle a los grupos que me pasen las PPTs, por favor, en cada grupo correspondiente. Listo, muy buenos días, que tengan un bonito domingo. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. gracias, doctores. Chao, chao, bonito día.